Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Israel Casa Integral. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. La palabra escrita está. Amén. Muy bien. Bueno, amados, estamos retomando nuestra jornada de Torá al Instante. Hicimos un pequeño espacio para terminar de completar nuestro ciclo anual de Torá, pero aquí estamos. Doy una cordial bienvenida, repito, a todos aquellos que nos acompañan fielmente y para quienes nos acompañan también por primera vez, bienvenidos. Estamos desarrollando, y no voy a dejar el tema a mitad de camino inconcluso, así es que procuraremos en esta semana completarlo y cerrarlo debidamente. Esto es la vida, la historia, la enseñanza apasionante en el profeta Jonás, libro de Jonás. Así es que por favor todos vayan al libro de Jonás, un libro pues relativamente corto, 4 capítulos, pero con una enseñanza de vida, con una enseñanza en el llamamiento, en las decisiones, en algunas incongruencias en las emociones, en la vida espiritual de un profeta judío por demás, y entre otras cosas judío palestino. Y no voy a entrar en detalles por esta mención, pero para el tiempo de la grabación de este programa aquí en Torá al Instante, estamos viviendo uno de los momentos más dramáticos, lamentables, críticos y por demás, en todo el sentido de la palabra, pues lastimoso. La nación de Israel ha sido atacada de una manera absolutamente inmisericordia, como nunca antes, después de 50 años, usted sabe, después del tiempo de la guerra de Yom Kippur, y hay toda una historia aquí alrededor de este tema, pero como nunca en 50 años, repito, desde Yom Kippur 1973 por demás, hasta nuestros días, se han visto por años siempre los ataques, los misiles, las escaramuzas que presentan estos grupos terroristas, pero para esta ocasión en particular, repito, para la grabación de este programa, estamos viviendo justo el momento histórico por demás, lo que se ha llamado como ese día negro, en el que cientos de personas han sido secuestradas, niños, ancianos, hombres, mujeres, soldados, muchos de ellos en su gran mayoría han sido asesinados, y un sinnúmero inmenso, arriba de 1,000 gentes que han sido igualmente asesinadas. Una tragedia, mucho tema que tratar en aspectos de la seguridad de uno de los países que tiene la mayor capacidad de tecnología en seguridad. Preguntas muchas, explicaciones aún todavía no es el tema de entrar en ellas, porque Israel ha concentrado todo su esfuerzo antes de indilgar responsabilidades en una entidad, en una persona, en un líder, en una institución. Ha desarrollado un frente común, una nación unida, un pueblo unido, en procura primero de ayudar a todos aquellos que lo necesitan, heridos, personas que han perdido a sus seres queridos. Y es nuestra responsabilidad como Casa de Israel orar por la paz de nuestra querida Casa de Israel. Seguramente muchas cosas acontecerán a partir de esta fecha, terminado el tiempo de Sukkot,
definitivamente la vida y la historia partió de nuevo. Algo muy grande está ocurriendo en estos instantes y para la fecha, repito, de la grabación de este programa, probablemente no sabemos aún que otras cosas mayores estarán siendo tramadas por el adversario, el enemigo, y ocurrirán. Lo importante aquí es entender que lo que ocurre en Israel afecta a la humanidad entera. Afecta la economía, afecta la política, los gobiernos, afecta la humanidad en todo el sentido de la palabra. Así es que usted podrá pensar por un momento, bueno, eso ocurrió en Israel y yo estoy a muchos kilómetros de distancia. Pues no es así. Estamos todos siendo partícipes, activos, pasivos y víctimas de esta situación. Así es que ojos abiertos, oídos muy atentos, amados hermanos, a lo que está ocurriendo, porque esta es una forma como el adversario se levanta y alrededor de este tema, no solamente ese grupo terrorista, sino cualquier persona un poquito desequilibrada con este concepto antisemita y con estos conceptos antijudaicos, pues en cualquier momento pueden ocurrir circunstancias. De hecho, nosotros, como Israel Casa Integral, hemos tomado algunas consideraciones necesarias porque pareciera ser que cualquier cosa que tenga el nombre de Israel, cualquier institución, cualquier actividad que tenga que ver con la Torá, es el momento en que, repito, todos estos hombres o todas estas personas descabelladas, desequilibradas, pretenden levantarse buscando cómo derribar, cómo derrocar, cómo aniquilar todo lo que tenga que ver con Israel. Entonces notemos que también nos afecta de manera muy directa a todos y cada uno de nosotros. Muy atentos, amados hermanos. Muy bien. Retomando y por supuesto, repito, lamentando la tragedia para todas aquellas familias en Israel, pues nos unimos a ese dolor y estamos en pie de batalla orando y clamando por la dirección, la sabiduría, el entendimiento a los directivos, a los gobernantes, al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que le dé el eterno sabiduría, entendimiento. Está rodeado de hombres de sabiduría, de conocimiento, hombres de guerra, pero ante todo, rabinos, hombres de sabiduría y del conocimiento de la palabra. Amén. Hemos considerado hasta el momento en la vida de Jonás. Vamos a desarrollar, y lo voy a retomar, 4 aspectos importantes en la vida de Jonás. El primer aspecto que vamos a considerar, que da comienzo en el capítulo 1, del verso 1 al verso 3, nos habla de la manera como cuando Jonás recibe la ordenanza de parte de Adonai de cumplir una misión, lo primero que Jonás hace es sencillamente salir en huida, ir en una dirección totalmente opuesta a la que Adonai le ha enviado a Nínive a predicarle a esta ciudad, una ciudad de pecado en el sentido de la máxima condición de pecado. Ya mencionamos que representa Nínive, mencionamos que representa Tarsis, mencionamos cada uno de los lugares importantes en esta situación. Entonces, sabemos que parte de o sale, huye desde el puerto y de allí en adelante en dirección a Tarsis, repito, a un lugar totalmente contrario, atravesando todo el Mediterráneo hasta la región de la península ibérica. Este es el primer periodo que estamos considerando. La segunda etapa del tema de Jonás la encontramos a partir del capítulo 1, verso 4 y 16, porque ocurre como Adonai provoca una tempestad que afecta de manera estruendosa la embarcación en la que Jonás se traslada y huye, repito, en sentido contrario. Es decir, que esta embarcación entra en una situación de extremo peligro. Los marineros, que son conocedores, por supuesto, de su trabajo, de su labor en el mar, que han vivido experiencias acerca de las mareas altas, las olas, las tempestades,
saben y conocen que lo que está ocurriendo en esta ocasión no es algo que haya ocurrido en tiempos anteriores. Esto es algo que se sale de su experiencia como marinos, que se sale de lo normal de una tempestad y de los peligros que una tempestad conlleva. Por lo tanto, ellos acuden a desalojar víveres, mercancías. Recuerden que partieron de Job, que es un puerto de comercio, y llevan una inmensa carga. Así es que desalojan buena parte de la misma, pensando que es la forma de salvar la embarcación. Sin embargo, a su vez acuden a sus rituales acerca de sus ídolos y buscan la manera de calmar estas tempestades. Pero Jonás, que sabe lo que está ocurriendo, se hace presente frente a los marinos y se descubre y se indica a él como culpable y responsable, entendiendo que esta tempestad ha ocurrido justamente por su desobediencia. Así es que Jonás lo que hace es confesar evidentemente su fe, evidentemente su misión, y a su vez él reconoce que solamente hay una forma posible para que esta tempestad se calme. Es decir, quitarse la vida, puedo decirlo de esa manera, porque la conclusión y la forma como él presenta la solución al problema es diciéndole a los marinos: es necesario que me arrojen al mar, que me echen al mar. Y los marinos intentan primero decir que esa no es la circunstancia, es decir, ellos no ven la relación espiritual que pueda estar ocurriendo frente a este hecho. Se oponen frente a la situación y frente a lo que este hombre solicita, pero sin embargo, Jonás termina siendo arrojado al mar. Hasta aquí podríamos concluir la historia y decir, bueno, misión cumplida. No hizo caso de la ordenanza, tomó una decisión personal, libre albedrío, se dirigió en sentido totalmente contrario. Adonai llama su atención a través de esta tormenta, y lo que podríamos considerar aquí un acto de valentía es, número uno, que evidentemente él reconoce que esta circunstancia se obedece a su desobediencia. Número uno. Número dos, hay una sola solución al respecto, y es que sea arrojado al mar. Es decir, si yo soy el causante, si yo soy el problema, si yo soy el motivo por el cual Adonai ha enviado esta tormenta, no es necesario que la embarcación, las personas, las mercancías y todos los que vamos en esta ruta pierdan la vida como consecuencia de mi responsabilidad. Es decir, que si quisiéramos en un momento resaltar lo que Jonás está haciendo, no cabe la menor duda que él estuvo absolutamente dispuesto a entregar su vida, porque lanzarlo al mar no era una solución en el sentido de que la tormenta se calmara, sino que lanzarlo al mar significaba evidentemente, repito, una situación de muerte. Es decir, era un suicidio absolutamente establecido. El tercer episodio que vamos a considerar ocurre a partir del capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 11. Y esta es una de las historias, repito, que con mayor, se podría decir que con la mayor conocimiento de causa está en el corazón de cientos, de miles de gentes, especialmente los niños, cuando nos contaban la historia del gran pez que devoró a un hombre llamado Jonás. Canciones hay al respecto, poemas, historias, y por supuesto, repito, ¿quién no recordará la historia de este pez? Cuando Jonás cae entonces a esa situación de las aguas, Adonai permite, repito, que un gran pez, y estamos hablando de un gran pez gigante de tamaño, viene y lo devora. No sé si usar la palabra, se lo tragó el gran pez. Este monstruo marino lo lleva durante 3 días con sus respectivas noches, y aquí estamos entendiendo la palabra profética y tipológica que esto representa, de los 3 días y las 3 noches en su vientre. Y esto es emocionante, es interesantísimo, hermanos, porque cuando leemos la historia y consideramos hacer una escena mental de lo que está ocurriendo, ¿cómo ocurrirá ese momento en el que es ingerido
o devorado por el gran pez, cómo pasa a través de todo su sistema digestivo hasta llegar al estómago y estar allí como en una habitación de pie o sentado durante 3 días y 3 noches. Es algo realmente extraordinario esta historia. Finalmente, al cabo de este término, vemos cómo dentro de ese gran pez en su vientre, Jonás tiene el tiempo de orar. Interesantísimo, eso lo veremos en detalle. Y aún pensar y componer lo que conocemos como el Salmo, el capítulo del Salmo 2, cuando vemos cómo lo vomita ya ese gran pez, y lo vomita, lo expulsa justamente en el lugar a donde Adonai le había enviado. Cuando leemos la historia, podría parecer evidentemente, repito, como una película, como una fantasía. Pero entendemos en el propósito de la palabra que más que una historia o una fantasía, es las cosas maravillosas y grandiosas que Adonai hace en el momento que tienen que ocurrir. Hemos visto cómo hay un punto de partida, hay una misión establecida. La misión al principio no va en la ruta correcta, así es que empieza a realizarse un proceso de atención de parte de Adonai. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto a tratar, y es a partir del capítulo 3, del verso 1 en adelante, cuando la palabra de Adonai se dirige de nuevo al profeta, a Jonás, y esta vez, para esta ocasión, en esta segunda ocasión, a Jonás obedece. Dígalo conmigo. Cuando no aprendemos por revelación, aprenderemos por persecución. Creo que ese es un lema ya establecido en Israel Casa Integral. Cuando no hacemos las cosas por obediencia, pues la revelación de Adonai que viene y no la entendemos, la aprenderemos por persecución. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, estoy completamente seguro, hemos vivido esta experiencia? No en este modelo específicamente, pero el modelo muy similar, muy tipológicamente respecto a lo que el texto nos narra. Estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento hemos sabido con certeza de parte de Adonai que nos ha hecho el llamamiento a un ministerio. Y ese ministerio no necesariamente es el ministerio pastoral. Por favor, pareciera ser que a veces entendemos que el único ministerio es el pastor. No, mis amados. El servir en la comunidad, el participar de ser un adorador, los instrumentos musicales, la voz, todo lo que se hace hoy en una actividad propia de congregación, hoy con la tecnología, por ejemplo, transmitiendo las enseñanzas, transmitiendo el Shabbat. Tenemos gentes especializadas y preparadas con el amor de servir en los instrumentos, en las cámaras, en la edición, en los audios, en los sonidos, en todo lo que significa una preparación académica, pedagógica, y compartir la palabra, compartir nuestra Kadosh Torah. Hay tantas maneras de servir dentro de la congregación, dentro de la Cajal, que todo esto junto se llama ministerio y requiere un llamamiento. Tengo personas que cuando vienen por primera vez a nuestra Kehilá nos dicen: pastor, ¿de qué manera yo puedo servir? Y normalmente dicen: a mí en lo personal me encanta ayudar con el mantenimiento de la casa, el aseo. Tengo los hermanos que hacen el trabajo de pintura, de reparación locativa, los jardines, etcétera. Lo que se ocurra y se necesite, hay personas que tienen, repito, el don, el talento, el llamamiento puntual para ejercer específicamente esa labor. Hay quienes se ocupan, por ejemplo,
ejemplo, cuando tenemos nuestras reuniones, que de hecho son muy frecuentes, de convivencia con la congregación, con todos los hermanos, y están allí quienes sirven, quienes atienden, quienes disponen una bebida, el agua, el café, y comparten los alimentos, y a su vez quienes retoman ya los utensilios usados para los desechos y se encargan de recoger todo lo que hay y posteriormente llevarlo hasta el lugar de tal manera que todos esos desechos se puedan ir en el momento correspondiente. Todo esto es parte de un proceso llamado ministerio, todo esto es parte de un proceso llamado misión, todo esto es proceso de lo que el libro de Jonás particularmente nos quiere enseñar. Adentrándonos un poquito, y esto era apenas retomando, repito, la historia de lo que hemos tratado hasta el momento, pues vamos a ver en términos genéricos que de la vida de Jonás bíblicamente no se nos dice realmente mucho, pero sabemos más de lo que realmente deberíamos cuando empezamos a revisar algunos textos, como por ejemplo el primero del capítulo de Jonás, que inmediatamente nos da su nombre y nos dice que era hijo de Amitai. Esa es una información muy importante, el nombre de su padre. En sí, el libro de Jonás, repito, no es el único libro del antiguo pacto o del Tanaj en el que se menciona. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 14, verso 25, tome nota por favor, y gracias por compartir los textos bíblicos aquí en el chat. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 25, se nos dice que Jeroboam II, rey de Israel, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Adonai, el Elohim de Israel, la cual él había hablado con su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Hefer. Importantísimo. Entonces, no hay lugar a dudas, mis amados, entonces sobre el hecho de que Jonás evidentemente es un personaje que tiene historia y que participó de actividades proféticas, es decir, tenía un reconocimiento como labor profética. Y esto del reconocimiento, además, a propósito del tema, quiero mencionarlo, porque hace unos días en nuestra casa, en Israel Casa Integral, hemos estado considerando los nombramientos, comillas, por favor, de los ministerios y los líderes que conformamos la casa. Y cuando tengo la ocasión de reunirme con muchas personas semanalmente, amados pastores que me llaman desde diferentes lugares, desde diferentes naciones, y que eventualmente manifiestan su interés, su deseo de participar y ser parte de Israel Casa Integral, a lo cual pues por supuesto les recibimos con los brazos abiertos, bienvenidos, si somos útiles, si han conocido del ministerio, si conocen de la visión, la misión y el propósito de Israel Casa Integral y se encuentran en una posición de identidad con el ministerio en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach, por supuesto. Pues nos reunimos, hacemos algunas 2 o 3 reuniones, compartimos, nos saludamos, hablamos de familia, hablamos de ministerio, hablamos de muchos aspectos. ¿Y cuál es el propósito de todo este grupo de reuniones? Repito, 3, 4 reuniones. Pues el propósito es que para quienes empiezan a formar parte de Israel Casa Integral tengan la certeza en sus corazones como ministerio que venimos a servir. No venimos aquí a brillar como youtuber, o venimos a brillar aquí buscando rating, o venimos a buscar aquí congratulaciones y demás. No es nuestra intención en el ministerio. Para esto requerimos, como lo indica Israel Casa Integral, requerimos integridad. Integridad no solamente en el nombre como tal de la palabra, sino lo que significa el cumplimiento de lo que la Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach nos enseña. Y esto pareciera un poco difícil lo que voy a decir, pero ha llevado a la conclusión de que muchos de los que nos han contactado y han querido ser parte de esta casa,
después de pasar un proceso de 4 o 5 reuniones, por lo menos conmigo, en lo personal, tenemos como mínimo 3 reuniones, pero a su vez se reúnen con los líderes pastores de Israel Casa Integral y cada uno de ellos a su vez les enseña, les comparte de lo suyo el formato. Cómo se desarrolla el ceder, cómo es el manejo que tenemos en nuestras finanzas, los libros contables, los diezmos, las ofrendas, el estricto control de registro que tenemos en este sentido. Y cuando esto ocurre, nos hemos encontrado con la sorpresa de que muchos de ellos nos dicen, bueno, realmente Israel Casa Integral muy linda, me encanta la visión, nos gusta su estilo, nos identificamos, pero en materia de finanzas no estamos de acuerdo. Nosotros queremos tener nuestro propio bolsillo, nuestra propia alcancía. Y esa expresión inmediatamente denota que no es el propósito de Israel Casa Integral. En esta casa se lleva absolutamente un registro contable de todo cuanto pueda ingresar, diezmos, ofrendas y sedacá y todo, con libros contables, de tal manera que todo esté, repito, siempre establecido con pulcritud, como la misma Torá nos lo enseña. Acordémonos cómo Moshe hizo una reunión con toda la casa de Israel y estableció punto por punto todo lo que había ingresado, oro, plata, bronce, cobre, todos los elementos, la madera, las telas, y relacionó absolutamente hasta el más mínimo detalle. Esto nos enseña la Torá. Pero curiosamente a muchos hermanos esta parte parece que no les gusta, pero pastor, es que en nuestro país nosotros no necesitamos tener registros, en nuestro país nosotros no necesitamos llevar ese control. No se trata de nuestro país, no se trata de la Oficina de Impuestos, no se trata del IRS en los Estados Unidos, se trata de la Kadosh Torah, se trata de que nuestros cuentas sean tan claras, tan limpias y tan transparentes, que cada persona que conforma Israel Casa Integral en las naciones, cuando presenta su siembra, la presente con la claridad en su corazón de que está siendo utilizada debida y adecuadamente. Entonces, pues nos encontramos con una sorpresa. Y la sorpresa es que muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Esto a su vez lo traigo a colación, ¿por qué? Porque cuando hacemos el llamamiento, cuando vinculamos hermanos que ya hoy son parte del ministerio, con ellos tenemos un conocimiento claro, quién es cada quien. Sabemos quién es cada varón, cada mujer, cada hijo. Somos una familia y, como dice la palabra, y nos amamos. Pero realmente el reconocimiento, y atención a lo que voy a mencionar, al pastor Alfaro no lo llaman pastor Alfaro porque les cae bien o porque es simplemente el pastor. Hay un nombramiento oficial como pastor, gloria al Eterno. Una certificación propia como pastor, gloria al Eterno. Eso desde el punto de vista, digamos, de currículum. Pero en cuanto a la comunidad, si no es porque he merecido y me he ganado la honra y el respeto para ser el pastor de Israel Casa Integral, pues entonces algunos me dirían, ¿qué hubo, Roberto? ¿Cómo está, hermano? ¿Entonces qué? No. Gloria al Eterno, tengo el respeto de todos nuestros hermanos y ese respeto lo hemos ganado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Así ocurre para todos los ministerios en las naciones. Cada quien ha recibido la honra y el respeto de sus familias, de sus ovejas, quienes le llamarán pastor. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque aunque no conocemos mucho de la historia de Jonás, sin embargo vemos cómo, repito el texto que acabamos de leer, sí evidentemente la Biblia en segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, verso 25, nos hace mención al reconocimiento profético que tiene Jonás. Sabían quién era, reconocían su ministerio profético y la Biblia así lo confirma. Y lo único que nos menciona es que era hijo de Amitai, profeta también de Gat-Hefer. Importante. Ahora, entendiendo esto, vemos que el profeta, pues por supuesto, participaba de muchas de las actividades propias del momento. El hogar del profeta, el hogar de Jonás, era el lugar, la ciudad de Gat-Hefer,
de acuerdo con Josué, capítulo 19, verso 10 al 13. Por favor, atenta nota a este texto. Les pido, por favor, vayan allí y léalo. Estaba en el territorio de la tribu de Zabulón. Y de acuerdo con la tradición, era lo que hoy se llama el Meshet, un pueblo árabe a unos 5 kilómetros al noreste de Nazaret, donde se afirma que una de las muchas tumbas allí presentadas es la de Neví Yanús, o sea, Jonás, muy interesante. También de Get Hefer, como situada a 2 millas romanas desde Séforis rumbo a Tiberias. Importante que recordemos que el nombre de Jonás, en su etimología, este nombre significa paloma, y el nombre de su padre significa verídico. Siendo que Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam, es posible que haya vivido aproximadamente cerca del año 788, esto por supuesto antes de la era común. Tanto Jonás como Yeshua eran de la zona de Galilea. Esto nos lo dice segundo libro de Reyes 14:25. Y por 3 referencias más que tenemos en el Brit Hadasha, vemos que la historia de Jonás evidentemente es una historia verdadera y no como algunos la han considerado una alegoría o un relato simplemente, sino que evidentemente se trata, repito, de lo que es la vida verdadera del profeta Jonás. Ahora, en este proceso, cada caso da la señal de que el profeta Jonás, ya que el incidente en la vida de aquel profeta fue un símbolo de lo que representa la primera muerte y la resurrección de Mashiach. Amados, tengo que hacer una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Bueno, ya estamos de regreso. Tuve aquí una pequeña situación con la mascota. Muy bien, mis amados, vamos a retomar. Así es que la historia de Jonás mencionada como una verdad de lo que ocurrió en su historia, en su vida personal, nos la confirma también el libro de Lucas en el capítulo 11, del verso 29, el libro de Mateo en el capítulo 12, verso 39. Así es que, por favor, les invito para que hagamos esa lectura. No lo voy a hacer con ustedes ahora, quiero avanzar en el tema para que ganemos un poquito de tiempo. Ahora, cuando hablamos de la vida de Jonás, la primera inquietud que todos tenemos al escuchar su recorrido, su historia, es hacernos una pregunta. ¿Jonás se levantó del llamamiento que Adonai le había indicado para huir de la visión, la misión para la cual había sido encomendado? Así es que recordemos cómo, por ejemplo, en la vida de Job, pues en la vida de Jonás hay experiencias que tuvo y que nos proporcionan a cada uno de nosotros una lección extraordinariamente importante, repito, semejante a lo que hemos vivido en tiempos cada quien. Ahora, del aprendizaje que tenemos de la vida de Jonás, o repito, como en el caso de Job, a nosotros nos quedará, por supuesto, para la eternidad una experiencia de vida. Y si algo podemos aprender de estos profetas o de estos hombres en las historias bíblicas es cómo sus vidas fueron pasadas por tantas circunstancias y adversidad,
pero ante todo, en medio de todo, Adonai ha prevalecido guardándolos, Adonai ha prevalecido estableciéndolos y Adonai ha permanecido fundamentándolos a cada uno de ellos. Yo recuerdo particularmente cuando recibí la primera mención de parte de mi amado pastor para enseñar la primera ocasión, para predicar, la primera vez que tenía la oportunidad de predicar en una congregación inmensa, donde además habían muchas personas con gran capacidad intelectual, académica. Y pues obviamente no era fácil presentar una enseñanza, una predicación sin la experiencia que podríamos tener. Y aunque tenía la experiencia laboral de hacer charlas, conferencias y otras cosas, con gran habilidad, gracias al Eterno, con muy buenos resultados laborales por demás, recuerdo aquel día que mis pies se colocaron por primera vez frente a un púlpito y a una congregación. Fue una experiencia inolvidable, porque me sentía tan seguro, me sentía tan capaz. Es más, tenía la convicción en mi corazón de que este era el gran día. Era el gran día en el que incluso muy probablemente lo haría mucho mejor que mi amado pastor. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando estoy allí y veo los rostros de todos aquellos hermosos hermanos a la expectativa de lo que podría enseñar por primera vez este hombre? Y al verlos y al tratar de enseñar, lo único que ocurrió fue que mi garganta quedó totalmente cerrada, atascada, sin voz. Y definitivamente después de 5 o 10 minutos de tratar de pronunciar algo de mi boca, no salió una sola palabra. Tuve que bajar de aquel lugar. Recuerdo que salí del salón, me fui hacia el parqueadero, me senté en mi vehículo y la verdad lloré porque no podía entender qué había ocurrido allí. Y entonces el Padre habló a mi corazón y me dijo: lo que vas a hacer no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Lo que vas a hacer no lo haces en tu conocimiento, en tu capacidad, en tu intelecto, en tu preparación, en tu ego, en tu yo, en tus propias fuerzas. No es. Aquí el que habla soy yo, dice Adonai. Creo que ha sido una de las experiencias y de las oportunidades más grandes de mi vida. Porque tenemos que aprender, hermanos, que aunque tengamos el mejor deseo de servir al Padre, cuando lo hacemos por comodidad, por arrogancia, o esperando algo a cambio, o para ser mencionado, o para adquirir reconocimiento, o para cualquier otra cosa que no sea adorarle a Él, pues sencillamente, mis amados, estamos, como dice mi querido amigo, estamos en problemas. Esta experiencia nos muestra cómo la misión de Jonás fue un hecho de una importancia extraordinaria que tuvo el propósito no solamente de hacer comprender a Israel la posición que tiene el pueblo gentil frente al reino de los cielos, sino que también representa el día en que aquellos que están apartados entraran a un nivel de obediencia en la Kadosh Torah, que se unieran a la fraternidad de la familia, que gozaran de la oportunidad de la salvación preparada por Yeshua, para Israel, para todas las naciones. A medida que se acercaba el tiempo en que Israel iba a ser entregado al poder de los gentiles y pisoteada por ellos, como consecuencia de su orgullosa apostasía, el apartarse de Adonai, fue muy natural que la mente de Israel se considerara a los gentiles como enemigos del pueblo y del reino del Adonai.
no solamente les negaba la capacidad de salvación, sino que también interpretaban el anuncio profético del juicio que venía sobre los gentiles como una indicación de que estaban destinados a la destrucción total. El objeto de esta misión que el Eterno le había entregado a Jonás de ir a Nínive y predicar era precisamente el de combatir la forma más directa y enérgica y prácticamente desechar por completo la idea errónea de que solamente los descendientes de Abraham, o sea, la nación elegida Israel, sería salva. La actitud de Israel hacia el designio de Adonai de no mostrar misericordia a aquellos que no conocían de la palabra, otorgándole la salvación, queda demostrada aquí, en esta misión que lleva a cabo Jonás. Y Jonás recibe ese mandato divino y también cuando va a llevarlo a efecto, él sabe que es una situación difícil y adversa. Porque ¿cómo traer a la palabra a hombres crueles, perversos, llenos de iniquidad, de transgresión? Pero sin embargo, obedece y como el Eterno se lo indicó, así lo hace. Es interesante pensar que por un momento hemos tomado decisiones adversas y contrarias al llamamiento. Yo puedo decir con todo respeto, amados hermanos, en los transcursos de estos 20 años que el Eterno nos ha puesto en esta tierra de Carolina del Norte, en la ciudad de Cherryville. Hoy precisamente compartía con un querido hermano que ha estado con nosotros por largos años, por mucho tiempo. Y recibimos la visita en una actividad que estamos haciendo de un hombre que nos dice que lleva aproximadamente 16 años viviendo en la ciudad de Cherryville. Y qué interesante, en 16 años, por primera vez hoy lo veo. Es una pequeña ciudad. Asumo conocer a la gran mayoría de gentes que se encuentran viviendo en este sector porque pues relativamente la ciudad es pequeña. Hemos hecho actividades con las congregaciones donde se reúne mucha gente, pero al ser básicamente la única congregación hispana, pues asumo que los hispanos que estamos reunidos en esta casa, pues somos como la mayoría. Sin embargo, no es así. Hoy tuve la oportunidad de conocer a un hombre que tiene, repito, 16 o más años viviendo en Cherryville, y qué sorpresa, nunca jamás le había visto. Y cuando empecé a compartir con él de la palabra y de la Biblia y de la iglesia y de la familia y del ministerio, y cuando lo escucho, pues obviamente en pocas palabras pude concluir que su corazón se encuentra muy distante, muy lejos de lo que pueda significar salvación o de lo que pueda significar la palabra. Es de aquellos que dicen: yo soy del nivel 1 y allí estoy. Ah, pero usted es del nivel 1 de los que se congrega, usted va a su actividad. No, realmente hace muchos años que no voy a una actividad, pero yo soy del nivel 1. O sea, ni frío ni caliente. Son personas que no saben para dónde van. Entonces vemos cómo Jonás, capítulo 4, verso 2, teme que la prédica que él puede tener hacia ese pueblo del arrepentimiento sea una prédica, una enseñanza, una palabra probablemente sin importancia, que no la van a recibir, que al hablarles de todo lo que va a ocurrir en aquella ciudad con la destrucción, pase por alto porque pues son gentes que no tienen ningún interés en escuchar, ni mucho menos la voz de un profeta. En esta forma de pensar que tiene el profeta Jonás se reflejan, por supuesto, los sentimientos y la manera como nosotros vemos las situaciones. Repito, aquel día, al colocarme frente a aquel púlpito, creía en mi corazón que tenía la suficiente capacidad de hacerlo. Y sin embargo, Adonai trató conmigo y enmudeció mi boca. Pero sin embargo, cuando entendí que no era yo
que no era mi capacidad, mis buenas intenciones, mis emociones las que lo irían a hacer. Entonces ahora vemos cómo Jonás empieza a compartirle a aquel pueblo la palabra, indicándoles lo que Adonai ha establecido. Si no entran a un tiempo de arrepentimiento, en pocos días esta ciudad entrará en una situación de castigo. Vendrá sobre ellos una destrucción. Pero hay un llamamiento divino y por lo tanto no pueden rechazar que la presencia de Adonai está dando esta oportunidad para ustedes. Y vemos, mis amados, cómo sorprendentemente este pueblo empieza a escucharlo con atención y empiezan a decirse a sí mismos, verdaderamente este profeta sabe lo que está diciendo. Por favor, dígalo conmigo. Hay un llamamiento a las misiones. Cuando tenemos un llamamiento directo de parte de Adonai, vemos que, así como el profeta probablemente fue sorprendido en cuanto al lugar a donde debía ir y empezó en vía contraria, sin embargo, en esta clase de llamamiento se observa desde el principio una rebeldía en su corazón, probablemente un temor, ya habíamos hablado sobre esto, pero el llamamiento para ir a Nínive, a esa gran ciudad de Asiria, y predicar allí entre tanta gente perversa, pues no era una decisión fácil de considerar. Por un momento podríamos ver en el corazón de Jonás, si me permiten usar esta palabra, una deslealtad hacia el Padre. Pero digo, utilizar esta palabra deslealtad no en un sentido peyorativo, acusativo, sino en un sentido de primera persona. ¿Cuántas veces nosotros, al igual, hemos negado a Adonai la labor que nos ha encomendado que deberíamos hacer? ¿Cuántas veces nosotros hemos caminado en dirección totalmente opuesta? ¿Cuántas veces he podido escuchar en estos años, repito, en el ministerio local, a tantos hermanos que han manifestado de su voz, se han acercado conmigo y me han dicho, Pastor Alfaro, Adonai habló a mi corazón a través de un sueño o a través de una voz o una tercera persona y me dijo que nuestro tiempo en esta congregación se ha cumplido y que ha llegado el tiempo de partir hacia otro lugar. Eso lo he escuchado varias veces. Y cuando escucho esas palabras, pues obviamente cuando alguien me dice Adonai me habló y me dijo que es tiempo de retirarme de este lugar, yo asumo que la persona está hablando en su corazón de emuná y de fe y no en sus emociones y en sus sentimientos. Recuerdo alguna vez a un varón muy querido y me dijo, pastor, pues es que realmente nuestro tiempo aquí se ha cumplido, estamos buscando otro lugar y Adonai nos estableció ir hacia otro lugar. Y yo recuerdo que traté de disuadirlo de aquella decisión y le dije, amado hermano, cuéntame, ¿cómo está esto de que Adonai te habló? Es decir, explícamelo, no dudo que él habla, pero quisiera escuchar de tu corazón de qué manera te habló. Y en ese momento la esposa lo llamó y le dijo, bueno, nos vamos. Entonces me dijo, sí, dijo, ya voy, ya mi amor, ya vamos. Ah, ahora entendí. ¿Quién te habló? ¿Me están captando? Al que lo entendió, lo entendió. Su amada esposa ya no estaba a gusto, algo le incomodó, con alguien no tenía una buena situación y dijo, mejor vámonos de aquí y busquemos otro lugar, porque ya esta no es la casa perfecta, buscaremos otra que sea más perfecta que esta. Y ya todos conocemos la historia de una vida con propósito. Si estás buscando la congregación perfecta, recuerda que no existe. Y si la llegases a encontrar, por favor no entres porque la podrías dañar. Así es que en esta historia que estamos considerando, vemos cómo Jonás pareciera ser que hay una, repito, deslealtad. Y esta palabra lealtad es algo que ha venido haciendo mella en mi corazón en unos últimos días, meses tal vez,
Porque cuando nosotros somos parte de una familia y nos amamos y nos cuidamos y nos respetamos y nos honramos, entonces el factor de la lealtad, el factor de la responsabilidad, el factor del compromiso, no para con el hombre, para con el Padre, es para considerarlo. Sin embargo, cuando nosotros hacíamos en esta semana, en nuestro cierre del ciclo anual de Torá, hice algunas preguntas al grupo, por ejemplo, en cuántas ocasiones faltamos a nuestro Shabbat. Y cuando escuché las respuestas, pues no solamente local, sino incluso a través del chat, es interesante y gracias por la honestidad de los amados hermanos y hermanas, pues manifestaron 3, 5, 7, 10, 15, 20 veces. Es decir, de 54 reuniones del año y faltamos a 20, pues estamos considerando que por lo menos más del 35% de las reuniones no hemos asistido. Por lo tanto, cuando hablamos de Jonás, que partió en otra dirección, no estamos tan lejos de lo que es la vida del profeta, porque probablemente nosotros hemos partido en otra dirección en muchas ocasiones. En muchas ocasiones dejamos nuestro tiempo de Shabbat, dejamos nuestro tiempo de las convocatorias, Levítico 23, porque tenemos la excusa perfecta. Está lloviendo, está haciendo frío, está haciendo mucho sol, qué calor, ¡ay, qué calor! Me queda muy larga la reunión a donde vamos a ir, no tengo tiempo, es el cumpleaños, tengo visita, estamos en esta reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que Jonás nos está mostrando en su vida la manera práctica como él tomó en dirección a Tarsis. Pagó su boleto y se fue lo más lejos posible. Porque la ordenanza del Padre era ir a una ciudad de peligro, a una ciudad de pecado y llevar la palabra profética estableciendo lo que Adonai había determinado que ocurriría para que el pueblo se me cruzó la palabra, inconverso, gracias, para aquel pueblo inconverso, para aquel pueblo no creyente, para aquel pueblo que vivía de la condición de maldad y de pecado. Pero cuando finalmente entra en conocimiento de lo que Adonai le ha llamado a hacer, vemos que evidentemente la grandeza de Adonai se manifiesta y ahora este Jonás valientemente se hace presente y empieza a proclamar el reino de Adonai y su justicia. Y empieza a proclamar que Adonai es el único, el todopoderoso. Empieza a proclamar que Adonai es Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Por lo tanto, vemos cómo Jonás sugirió cuál era la situación a la que estaban expuestos, qué iba a ocurrir con ellos frente a una determinación que Adonai había tomado. Y en ese proceso, cuando estamos en esa duda, en ese vacío, en ese libre albedrío, en esa decisión, en mi propia voluntad, surge algo extremadamente importante. Y vemos cómo Jonás, y quiero regresar un poquito en la historia, Jonás ahora, al haber sido libre de una situación de muerte por ahogamiento o por tiburones en medio del mar, es devorado por un gran pez y repito, pasa al estómago, al vientre de ese gran pez y es allí, en medio de esa situación tan anormal, en medio de una muy probable desesperación, que finalmente entonces Adonai, y aquí esa posición de estar en el vientre que tipifica el Seol, vemos como allí en hebreo significa Seol, mundo de los espíritus. A veces también es traducido como tumba. Y es una analogía que también representa tipológicamente a Yeshua cuando pasa por su proceso de esos 3 días dentro de la tierra. De esos 3 días. Este lenguaje de oración que hace Jonás en el vientre es tan extremadamente importante, amados,
porque allí él abre su corazón, expresa la situación y podemos ver cómo el lenguaje empleado es un lenguaje que brota de lo más profundo de la inquietud del ser humano. Y a su vez vemos cómo se presenta un voto de cumplir y de llevar a cabo lo que Adonai le ha pedido que debe hacer. Yo quisiera por un momento, hermanos, que detalláramos este punto un poco más con precisión. En el capítulo 2, veámoslo del verso 8. Cuando mi vida se me escapaba, vamos a leerlo un poco en contexto. Leámoslo en el capítulo 2, que es donde está este aspecto de la oración. Repito, porque cuando estamos frente a la tribulación, frente a la adversidad, frente al momento crítico, frente a la indecisión o frente a una decisión tomada equívocamente y necesitamos remediar, corregir el hecho, pues la única manera como podemos corregir, enmendar la situación es ponernos a cuenta con el Padre, pedir su dirección, pedir sabiduría, pedir entendimiento y a su vez entrar a un nivel de, sabemos, tikkun, a un nivel de teshuvah y por supuesto a un nivel de obediencia. Entonces en el capítulo 2 dice la palabra: Adonai proveyó un pez enorme que devoró a Jonás, y Jonás permaneció en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Jonás oró a Adonai, su Elohim, desde el vientre del pez. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado con efervescencia y calor, permítame entre comillas estas palabras, cuando estamos justamente en medio del momento más crítico de nuestra vida? Es decir, pareciera ser que para orar tenemos que pasar por la adversidad. Pastor, ¿por qué repetimos tantas oraciones y repetimos estas oraciones y cantamos y las repetimos? ¿Saben ustedes, amados hermanos, si lo pensamos por un momento, hoy para la grabación de este programa, compartíamos hace un momento con alguien sobre el tema, todos aquellos ciudadanos de Israel o de otras naciones que han sido víctimas de este terrorismo, que han sido secuestrados. Ustedes podrán pensar cuántos de ellos realmente conocen de Yeshua HaMashiach. Ustedes podrán pensar cuántos de ellos conocen de Torah. Ustedes podrán pensar cuántos de ellos dejaron de estar en su día de Shabbat por cualquier circunstancia, de recreo, de reposo, de descanso, personal, familiar, y fueron apresados por este grupo terrorista. Saben ustedes que se estaba llevando a cabo un concierto en plena jornada de Shabbat. El mundo en Israel, y no estamos hablando del mundo creyente, por favor entiéndame, a lo mejor uno que otro por ahí, por favor. Probablemente alguno que otro dejó de estar en su día de Shabbat por estar en una festividad del mundo, pagana. Y ocurrió lo peor. Entraron estos terroristas y acribillaron a todos los que estaban allí. En su mayoría, por supuesto, jóvenes. Jóvenes del mundo, jóvenes que creen que están haciendo la gran actividad, llenando sus emociones, las vanidades del mundo. Y por favor, no estoy haciendo crítica de esto, con mucho respeto, porque la vida de esas personas y de sus familias es importante. Pero a lo que quiero llegar es cuántas de esas familias en este mismo momento están sucumbidos en el dolor más profundo, en la desesperación, en la angustia. Y cuántos de ellos que habían dejado de orar por tiempo, porque no tienen tiempo, porque el tiempo no les da para orar, hoy están postrados, llorando, clamando y gimiendo. No por los que partieron, porque los que partieron pues ya no están, pero por aquellos que hoy se encuentran, repito, secuestrados.
probablemente pasando momentos y situaciones dramáticas, críticas. Estamos viviendo los tiempos de la Inquisición, estamos viviendo los tiempos del Holocausto, estamos viviendo los tiempos más terroríficos, repito, de los últimos 50 años de Israel. Y nos dice el verso 2 que entonces Jonás oró a Adonai, su Elohim, desde el vientre de ese pez. Desde el momento más crítico de su vida, levantó su voz para orar. Y dijo, en mi angustia clamé a Adonai, y él me respondió. Desde el vientre de la fosa clamé y oíste mi voz. Me echaste en las profundidades, en el corazón del mar. Me rodearon las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Pensé que me habías arrojado lejos de tu vista. ¿Volvería alguna vez a contemplar tu sagrado templo? ¡Qué pregunta tan maravillosa! Verso 6. Las aguas me encerraron, la profundidad me rodeó, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta la base de las montañas, las trancas de la tierra se cerraron sobre mí para siempre. Sin embargo, tú sacaste mi vida del hoyo, oh Adonai, mi Elohim. Cuando mi vida se me escapaba, me acordé de Adonai. Por favor, demos un amén aquí, porque cuando nuestra vida se nos escapa, basta que tengamos una situación de salud y entonces recordamos inmediatamente que Adonai Rafa es nuestro sanador. Yo estoy tan emocionado que acabo de mirar mi reloj y me he dado cuenta que el tiempo se nos agotó. Dice el verso 9, pero los que se aferran a la vana ilusión olvidan su propio bienestar. Pero yo, con resonante acción de gracias, sacrificaré para ti los votos que he hecho, los cumpliré. La liberación es de Adonai. Adonai mandó el pez y este le vomitó en tierra seca. ¡Wow! ¡Qué historia más apasionante! Amados hermanos, se nos ha cumplido el tiempo y necesito ser muy puntual en ello. Tengo un productor que me exige esto. Así es que, por favor, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana continuaremos. ¡Qué historia más apasionante! Y recordemos que en medio de los momentos más difíciles, la oración del justo puede enormemente. Así es que, mis amados, gracias por acompañarnos, gracias por compartir el mensaje, gracias por sus muy buenos mensajes también. Nos vemos el día de mañana. Shalom, muy buen día para todos y muchas gracias por estar aquí atentos a este tiempo especial de Torah al Instante. Muy buen día para todos. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.